Una historia de fe en la que nosotros podemos aprender sin duda alguna es la historia de Abraham e Isaac. Seguramente tú has escuchado o has leído la historia de Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo como sacrificio. Y si no la has leído, yo puedo decirte que la puedes leer en Génesis capítulo 22, versículo 6 en adelante. Pero quiero contarte un resumen de esta historia para que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor, que cuando nosotros nos comportamos fiel con Dios, Dios va a proveer para cada necesidad que nosotros estemos pasando. Y esta historia resulta de que Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, levántate y ofrece a Isaac, que era el hijo de Abraham, ofrécelo como sacrificio. Abraham decidió obedecer al Señor. Escucha muy bien, aquí está la clave: obedecer al Señor. Abraham se levantó y alistó a su hijo, alistó al animal que iba a llevar la carga, que iba a llevar la leña, que iba a llevar el fuego. Y Abraham se fue con su hijo hacia la montaña, y cuando iban de camino, el hijo se da cuenta que va todo lo necesario para hacer el sacrificio, pero hacía falta algo muy importante, que era el corderito para sacrificarlo. Y entonces le dice: Padre, aquí hay todo para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el animalito para ofrecerlo en el sacrificio? Entonces Abraham le responde a su hijo Isaac y le dice: Dios proveerá el animalito para ofrecerlo en sacrificio. Abraham tenía su fe puesta en Dios. Abraham sabía que Dios iba a proveer. Abraham sabía y confiaba solamente en Dios. Abraham era obediente. Y mira lo que pasa cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando nosotros obedecemos al Señor. Abraham decidió obedecerle al Señor cuando le dijo: levántate, lleva a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Obediencia. Y cuando Abraham ya estaba a punto de ofrecerlo en sacrificio, Dios le dice: no le hagas daño al muchacho, porque ya he visto que tú eres fiel. Y de repente Abraham escuchó que allá en las esquinas estaba un cordero haciendo bulla porque estaba enredado. Era Dios que le dio a Abraham el animalito para ofrecerlo en sacrificio y que no le hiciera daño a su hijo. Pero eso sucedió porque Abraham era fiel con Dios y Abraham era obediente a Dios. Y esas son las palabras claves que yo quiero que enfaticemos y que meditemos. Cuando nosotros nos comportamos fiel con el Señor Jesús, Dios va a ver que nosotros somos fieles, Dios va a ver que tú eres fiel, Dios va a decir: mi hijo es fiel, mi hija es fiel, y jamás vamos a pasar una necesidad porque Dios va a proveer para sus hijos. Yo no sé, quizás tú puedas estar pasando por momentos difíciles, pero yo puedo decirte: confía en el Señor, mantente fiel al Señor. Aun cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, el enemigo quiere estorbar nuestra vida para que nosotros desobedezcamos al Señor, quiere estorbar nuestra vida para que nosotros hablemos en contra de Dios. Pero cuando nosotros, aún cuando no tenemos nada, podemos glorificar al Señor, entonces Dios va a ver que somos fiel en lo muy poco. Dios nos va a bendecir después para cualquier situación que nosotros queramos. Mantente fiel al Señor y mantente obediente al Señor. Cuando escuches la palabra del Señor, no le digas no. Dile: heme aquí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque la obediencia y la fidelidad a Dios son las que nos van a ayudar a que Dios nos provea a nosotros para todas nuestras necesidades. Esta historia que nosotros podemos leer y podemos enfatizar, la historia de Abraham, es porque Abraham decidió obedecerle al Señor y él decidió serle fiel al Señor. Tú puedes ser infiel con Dios, tú puedes desobedecerle al Señor, pero eso no te va a traer nada bueno, no te va a traer ninguna virtud, solamente te va a traer consecuencias cuando vives desobediente al Señor. Pero si tú dices: yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero serle obediente al Señor, la fidelidad y la obediencia te va a traer a ti bendición para tu vida. Y yo oro para que tú que me estás escuchando no te haga falta nada a ti ni a tu familia, en el nombre del Señor Todopoderoso. Pero tienes que permanecer fiel al Señor. Dios te bendiga y te dejo esta palabra. Si tú quieres meditar en la historia, puedes leerlo en Génesis capítulo 22 en adelante. Puedes leer la historia de Abraham y de Isaac.
de cómo Dios provee para sus hijos cuando somos fieles con el Señor. No te desanimes, sigue confiando en el Señor, que Dios ya te escuchó, Dios ya está trabajando, Dios ya te dio la victoria, solamente es que tengas paciencia, que Dios ya te va a dar lo que tú le pediste en un momento. Dios te bendiga y mantente firme, mantente fiel y mantente obediente al Señor. Dios te bendiga. Bendiciones.